Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se conforman los análisis de precios unitarios en una obra de señalización vial mediante el sistema Construcsoft Valor Ganado. Vamos a generar una nueva obra. Y esta obra tiene una jornada de 8 horas por día y vamos a trabajar al mes de marzo del 2021. Elegimos la obra y vamos a generar un metrado. Una sección de obra una fase de la obra y dentro de las fases generamos el metrado. Vamos a generar un nuevo metrado, una nueva partida 01.01 que está en estructuras metálicas y tenemos acá este tipo de estructuras. Nosotros podemos ver esta estructura, por ejemplo, y vemos que tenemos completamente la estructura en el análisis maestro, porque estamos en el maestro de análisis, la conformación del análisis, materiales, mano de obra, equipo y los subanálisis. Vamos a generar acá un nuevo análisis en estructura metálica que sea la estructura 060, estructura E13, por decir, y unidad. Elegimos la estructura E13 y tenemos que hacer 10 estructuras. Ingresamos al análisis de esta partida y aquí conformamos el análisis. Requerimos para esta estructura, por ejemplo, materiales que es un perno de media por 2 pulgadas con tuerca y requerimos unos 17 pernos. Podemos colocar acá el precio unitario o ponerlo después, ¿no? Requerimos soldadura, por kilos y 1.5 kilos a un precio de 15.6. Requerimos también tuberías, un tubo de fierro. Acá le colocamos el precio. Vamos a ver un material que sea tubería de fierro, que es una tubería de fierro negro estándar de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, que sean 17 metros lineales. Un equipo de protección que sea como porcentaje de la mano de obra, que sea el 7%. El personal requerimos una capataz que sea 0.2 hombre de capataz. Y así podemos buscar capataz, operario, oficial, ayudante, como también tenemos la opción de buscar directamente la cuadrilla. Vamos a reemplazar la cuadrilla por una cuadrilla de montaje de estructuras. La reemplazamos y ya tenemos la composición de capataz, operario, oficial y peón. Requerimos también acá una máquina de soldar a gasolina, que sean 5 máquinas,
herramientas como porcentaje de mano de obra, que es el 5%, y los subanálisis. Vamos a decir que tenemos que colocar subanálisis como una excavación manual. Tenemos 1.53 metros cúbicos. Un análisis de limpieza de material excedente. .99 metros cúbicos. Un concreto de 175, 1.94 metros cúbicos. Un encofrado y desencofrado 2.2 metros cuadrados, y un acero de refuerzo de 5 octavos y 33 kilos. Los precios podemos colocarlos directamente en precio de los recursos. Vamos acá y elegimos que nos ubique los precios de actualizamos los precios del mes de febrero, que es del mes anterior. Ya tenemos los precios de los recursos, podemos ver el metrado. Vemos acá el análisis del metrado. Este análisis responde básicamente a esta es la estructura principal, que es la estructura de señalización, y hay que hacer a esta estructura principal, hay que hacerle unos subanálisis. Hay que conformar el subanálisis. Requerimos una excavación de material, colocar un encofrado, colocar el acero de refuerzo, vaciar el concreto y eliminar el material excedente. Tenemos acá el montaje del material principal, el análisis principal, que tenemos material, mano de obra y equipo, y los subanálisis. Y además los subanálisis también tienen una composición de material, mano de obra y equipo, y acá se podrían adicionar también más subanálisis. Esos son los niveles de encadenamiento. Tanto la mano de obra como los equipos responden a esta ecuación, que el rendimiento es la cantidad de hombres por la jornada entre el avance y la cuadrilla, o el avance es la cantidad de hombres por la jornada entre el rendimiento. Si vemos acá nosotros en los análisis de precios unitarios, tenemos por ejemplo el análisis de estructura. En este análisis, ya acá vemos el costo de material, mano de obra, equipo y los subanálisis, y hemos colocado como equipo de protección como porcentaje de mano de obra el 7%, y también tenemos en la parte de equipos, esto está colocado en los materiales, y en la parte de equipo tenemos el porcentaje de herramientas. Podemos modificar nosotros el rendimiento, decir que esta cuadrilla requiere 55 horas hombre por cada estructura. O podemos decir también que el avance es de 2 estructuras por día. Por cualquiera de los dos lados podemos acondicionar el análisis de precio unitario. Si estamos ya acá en el metrado, podemos adicionar más partidas, por decir nueva partida, y vamos a adicionar estructuras metálicas, señalización vial, una estructura tipo E2. Vamos a decir que tenemos 45 estructuras, y ya tenemos también la composición del análisis, ya que hay nuevos recursos que habría que colocar los precios directamente de aquí. Podemos modificar los precios directamente, por ejemplo, modificar el mate epóxico y el precio de 60 soles, o ir a los precios de los recursos para colocar
todos los precios que estén faltando. La ventaja de este sistema Construsoft es que no requiere capacitación. Por el simple hecho de operar el sistema, el usuario se familiariza con este sistema. Adicionalmente, Construsoft cuenta con videos en línea que le explicarán todo el proceso, ¿no? Y en estos videos nosotros tenemos, por ejemplo, acá videos para el control de obra. Acá tenemos 12 videos, ¿no? Tenemos videos también para el faseo, videos de la programación y valorización, videos de análisis de precios unitarios, presupuesto de obra. Bueno, estos son videos que ayudan básicamente a presupuestar sus obras. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construsoft.com, donde se han desarrollado también temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseos y control económico de la obra. Allí podrán descargar también el manual del presupuesto civil valor ganado, como también el sistema Construsoft gratis, que les permitirá efectuar todo lo que hemos visto en este momento. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.